El escritor francés Jean de La Bruyère dijo: frecuentemente la verdad suele ser lo contrario de los rumores que circulan. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Los rumores. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Un mal rumor es un veneno que no tiene límites y puede producir hasta la muerte. En estos tiempos, hacer un favor por buena onda puede acabar con toda una vida de trayectoria. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Alexia, estás demandando a César. Sí. Dime quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. Sí, doctora, yo vengo hoy con usted aquí a pedirle justicia aquí al señor César, que me pague la cantidad de $6,000 porque yo le vendí 5,000 tacos y 2,000 tostadas. Y yo nunca vi ese dinero ni nada, y nada más quiero que me pague esto. Ok, entonces, a ver, $6,000 Sí. por 3,000 tacos y 2,000... 5,000 tacos 5,000 tacos y 2,000 tostadas. y 2,000 tostadas. Así es. O sea que tú te dedicas a este tipo de negocio. Sí, ahorita le voy a platicar mi caso. A ver. Bueno, yo de donde vengo soy de Matamoros, Tamaulipas, México. Ok. Aquí también César es de México, él vive en Estados Unidos. Y pues él y yo quedamos en un trato, ¿verdad?, de venir aquí con usted hoy porque, como usted sabe, en México las leyes para demandar a alguien es más lento, más proceso, más peros y cosas así. Entonces él y yo estamos de acuerdo de venir hoy con usted y que usted tome la decisión ya para resolver este trato. Ok, ¿qué fue lo que pasó aquí? Le platico. Yo de donde vengo tengo una taquería, bueno, es de mi mamá. La hizo hace 15 años, ¿verdad? Ella con esfuerzo, dedicación y todo la sacó adelante. Y ya ahorita tenemos, bueno, yo tengo 6 hermanos que ya con ella le empezamos a ayudar, a hacer todo todos los días, nos levantamos todas las mañanas. O sea, es un negocio familiar. Exacto, Ok. ahí en la casa. Y de hecho aquí le traigo una prueba, Sí, pásamela. Es lo de la casa. Ahí como puede ver, esa es mi cochera. Ok, aquí estamos viéndolo también Sí. en las imágenes. Los mejores tacos de la tiene el región están nombre aquí, de mi taquería. mamá. Yolita, antojitos, perfecto. Ok, muy bien. Ok, entonces, y bueno, le digo, vendemos un chorro de tacos, siempre toda la vida hemos estado vendiendo un chorro de que de 15 años para acá hemos estado subiendo, vendemos aproximadamente como 300 tacos diarios y 200 tostadas, porque pues ya toda la ciudad nos conoce y somos famosillos ahí más o menos localmente. Y hace como 6 meses empezó la tragedia, así de que horrible. Mi hermano, el mayor, y su novia salen de una fiesta normal, un fin de semana, en la madrugada, y mi hermano un poco tomado y todo eso. Para llegar a la casa tienen que irse por un río. Caminando, estaba ahí la fiesta cerca. Van caminando y de repente escuchan a un niño llorando, pero así con desesperación, así de que llore y llore, gritando como que algo le estaban haciendo. Les aparece un señor con un cuchillo en la mano, embarrado de sangre todo, y pues así espantados de que qué onda, ¿verdad? O sea, que qué hago. Y el señor que le dijo, yo te conozco, tú eres el de la taquería y que no sé qué, y mira, nada más porque te conozco no te voy a hacer nada ahorita. ¿Sabes qué? Si tú dices algo, yo sé dónde trabajas tú, cuál es tu familia, voy y te hago algo a ti y a tu familia. Lógicamente, como todas las personas, ¿sabes qué? Mejor me quedo callada y no digo nada. A los 2 días salen las noticias y el periódico donde aparece la cabeza de un niño flotando en el río y como a 3 metros, pues una pierna del niño, ¿verdad? Ya se imaginará cómo fue fuerte de que todo eso pasó ahí, de que en tu propia ciudad, en tu colonia, a cuadras. Entonces ya pasa todo eso, como si nada, ni nos imaginábamos ni qué onda. A las 2 semanas aparece otra vez en las noticias, en Facebook y todo, de que el asesino ya lo encontraron y que no sé qué. Pero el muy desgraciado, pues lo agarra la policía, lo detiene y le dice, oye, ¿sabes qué? ¿Quién más estuvo contigo? ¿Quién te ayudó? ¿Quién fue o algo? Y el señor, ¿sabes qué? Hubo un cómplice conmigo. Y señala a mi hermano. Ándale. ¿Sí me explico? Dijo, estuvo ahí conmigo, no me dan toda la sentencia a mí, que se la den con él también por estar ahí. Y yo le digo a usted, o sea, imagínate, ¿qué hace uno? Buscaron buen abogado. Si dice algo, o sea, lo mataban y se queda callado, pues fue a la cárcel, ¿no? Entonces ya, pasa todo esto y de aquí empiezan los problemas. O sea, ¿tu hermano está en prisión? Sí, ahorita está en la cárcel. Pero la novia no estaba ahí, que puede desmentir lo que estaba ocurriendo. Claro.
Claro, pero si el señor que asesinó de que al niño y todo eso, que por cierto, de que después de que encontraron esas partes de la cabeza y de la pierna, nunca encontraron las demás partes. ¿Han encontrado así, no encontraron lo demás del niño y fue ahí donde causó el problema de que con la taquería de nosotros. ¿Por qué? Porque ya la gente envidiosa, obviamente, empezó a decir, oye, ¿sabes qué? A conectar datos. El hijo de la señora Yolanda está en la cárcel. ¿Por qué? Por el cadáver del niño. Y dijeron, sí, obvio. De ahí sacaron la carne para hacer los tacos. Ave María, Hágame por favor. Pero por qué la palabra, manera o sea, de distorsionar las cosas. es lo que le digo, o sea, cómo hacen los chismes, los rumores de que por estar hablable a la gente. Pero, oye, ¿sabe qué dicen? Que pueblo pequeño, infierno grande. exacto. Entonces, de ahí empezó el rumor que sí, que nosotros, que yo tenía cabezas de niños en el refri, que pedazos de dedos y que es lo que le damos a la gente y que no sé qué. Entonces ya tenemos problemón de que mi hermano en la cárcel, o sea, la taquería de que ventas ya no vendíamos nada, pues obviamente ¿quién quería cenar tacos de niño? De nadie. Entonces ya hablo con mi mamá y le digo, ¿sabes qué, mamá? Tranquilízate, aquí es donde entra aquí el señor César. Le digo, tranquilízate, mamá, porque todavía tenemos una esperanza de poder salvar de que pues la casa, la taquería, sacar a mi hermano de la cárcel. Entonces aquí es donde entra César, porque yo llevo 5 años trabajando con él, de que yo le vendo los tacos y todo eso, él se dedica a ir a las ferias, a las ferias de gastronomía. Entonces él va a vender los tacos, súper padre, y ya todo el mundo, yo le entrego la mercancía y como quedamos en un acuerdo verbal, él me paga después de la feria. Ok. 2 veces cada año. Entonces tú le hiciste todos estos tacos, los 5,000 tacos. Exacto. Y los 2,000 tostadas. Exacto. Como siempre lo habían hecho. Sí. ¿Y qué pasó? Entonces yo hablo con César y le digo, César, ¿qué onda? Hoy estoy en un apuro, ¿verdad? O sea, mi hermano está en la cárcel, yo estoy aquí, mi mamá está toda mortificada, llorando todos los días de que qué hacer, hoy no se vende nada, no tenemos nada, literal, o sea, vivíamos al día. Le digo, ayúdame, por favor. Y me dice, no, que sí, que no sé qué. Y tú me llevas los tacos a la feria de la ciudad de Victoria y yo los vendo y lo que gane, pues te lo doy. Dijo, ¿sabes qué? De aquí, ya la armé. Entonces yo le digo, ¿y sabes qué? Por lo que está pasando ahorita, los chismes y todo eso, no vayas a decir el nombre de la taquería. Ok. ¿Sí me explico? Para que la gente no se vaya a asustar. Entiendo, para que o no algo así. siguiera el rumor creciendo. Exacto. Ok. Sí, entonces ya me dice, César, no, que sí está bien. Y todo. Y haz de cuenta que antes de eso, yo le estaba diciendo a César que había gente hablando de que bien feo. Y de hecho le entregué unos videos a producción donde está la gente de que hablando de que mal de la taquería. Déjeme ver. Sí. Déjeme ver, señor director. Yo soy amigo de la familia de la taquería y la verdad que me da mucha vergüenza. Él es saber amigo de la que familia. Ahí hay rumores de que la carne que venden ahí no está buena. Me tocó escuchar en una ocasión que un cliente se quejó porque en uno de sus tacos le tocó un diente así pequeño, como si fuera de un Son niño. puros chismes, Y, doctora, pues, la puros verdad es chismes algo y muy rumores. delicado quiere que le pague, doctora. Pues yo quisiera comentar. Definitivo, no vuelvo a comer tacos de esa Esa familia, señora todos ni los aunque días me lo comía en la regalen. taquería, todos los días ahí estaba sentada comiendo, todos los días ahí estaba. ¿Tú tienes alguna evidencia sobre la desaparición de estos niños, Sí. lo que pasó con tu hermano? Sí, de hecho, él estaba platicando que ha pasado de que bastantes incidentes en todo México y que no nada más en donde yo vivo, ¿sí me explico? Ok. Entonces, que no es justo que nada más yo sea la afectada por todos Desaparecidos más niños en México. La frontera mexicana otra vez y como de costumbre en la mira. No parece ser suficiente las muertes diarias de mujeres en Ciudad Juárez y las numerosas decapitaciones de Tijuana y Matamoros. Ahora se ha presentado una nueva ola de niños desaparecidos. Y estoy hablando del pasado 24 de noviembre, en que los hermanos Ramiro y Antonia Parda desaparecieron luego de salir de la escuela cuando se dirigían, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un corto receso. Y a la vuelta continuamos discutiendo este caso. No se vayan. ¿Tú me estás diciendo a mí que de verdad un chisme puede arrastrar Claro que a sí. un pueblo Claro a que creerse una vil mentira? Claro que sí. ¡Caso cerrado! Yo siempre he querido darle a usted, doctora Polo, un abrazo y aprovecho su aniversario para mandárselo con mucho cariño. Y yo también, un abrazo y que sean muchísimos más. Besos. ¡Caso cerrado!
Alexia demanda a César por la suma de $6.000 que representan 5.000 tacos y 2.000 tostadas. El tema es que no le han pagado el precio de sus tacos y ellos están necesitados porque están combatiendo la falsa encarcelación del hermano y la falta de reputación ahora que tienen en su negocio, que están perdiéndolo, y es el sustento de esta familia que por 15 años ha vivido de este negocio. Sí, doctora, y en serio, se lo juro que de verdad yo estaba esperando, ya era la última esperanza de mi familia que recuperar ese dinero. ¿Cómo respondes? Bueno, antes que nada, buenas tardes, Buenas señora. tardes. Yo tengo mis razones porque no voy a pagar el monto. ¿Por qué? Porque, en primera, mi reputación y mi nombre fueron afectados. Pero espérate un momento. ¿Tú recibiste los tacos Sí, y las tostadas? sí, así es. ¿Y las vendiste? No, no ¿Por vendí qué? nada. Porque en el transcurso de la feria, yo llegué con mis empleadas y con mi asistente. Llegamos, empezamos a poner todo, empezamos a organizarnos para empezar a vender los tacos. Después empezamos, no sé, una hora, estábamos vendiendo, ok, empezó bien el negocio, unas cuatro órdenes, todo estaba bien. Después de allí, una vecina de ella estaba en la feria y le preguntó a una de mis empleadas, oye, ¿son los antojitos de Yolita? Y mi empleada decidió abrir la boca y le dijo que sí. Doctora, ¿yo cómo voy a saber que eso es cierto? ¿Yo cómo voy a saber que eso es cierto? Todo se fue para abajo. Después de allí no tardaron ni 15 minutos, doctora. Ni 15 minutos empezaron a llegar la gente, borrachos, a agredirnos, a aventarnos los tacos, a aventarnos las tostadas. Pero me estás admitiendo a mí que quien rompió el pacto con ella fue tu empleada. Sí, pero es que yo Yo no les le avisé dije, nada a mis empleadas. Por lo mismo. ¿cómo que? ¿Qué ¿Cómo pasó era con el mentira, resto de los César? Y tú tacos lo que no sabes. vendiste? ¿Por qué no se los devolviste? El resto Ahora- de los tacos, se lo juro, doctora, estaba la gente tan enojada, diciéndonos cosas, agrediendo a mis empleadas. De hecho, tumbaron a una empleada mía y se rompió el hombro. Después de cómo allí voy la a tuve que saber llevar al todo eso? hospital. ¿Por qué no me Así de habló? sencillo. Yo lo Doctora, que para hice, empezar- le dije a mis empleadas así de sencillo. ¿Saben qué? Recójanme todo y vámonos. Tiramos los tacos y todas estas cosas en Hágame algún el bote de favor. basura lejos de aquí. ¿Tuvo O sea, tiempo botaron de los tacos a la recoger basura. y Sí. tiraron la basura. Bien Sí. inteligente. Sí. ¿Cuántos tacos vendiste? Vendí más o menos como unas, 5 o 6 órdenes, que vienen siendo como unos, 60 tacos. No vendí mucho. Fue nomás de una hora, no vendí Doctora, nada. pero él casi. debió haber como amigo defendiéndome a mí de que, No, oye, no, ¿sabes no, no, qué? pero es que yo tengo que a César- ¿Tú tienes defender mi testigos? reputación. ¿Tú tienes Sí, testigos? pero yo a César le entregué esto, que es Departamento de Salubridad, que fueron a mi casa como 3, 4 veces después del chisme. Y yo vi el ahí ve documento, por que eso la mismo, carne por y eso la mismo comida yo está acepté, limpia, yo está todo acepté bien. ayudarla. Y yo Ok, le dije aquí hay eso, una yo carta le y la enseñé estamos eso a viendo del César. Departamento de Salubridad, Secretaría de Salud, que la taquería Yoli Antojitos, ubicada en San Luis de Potosí, ha sido investigada y se certifica que todo ha funcionado bajo las normas de salubridad e higiene del Estado. No se encontró ningún rastro de elementos contaminantes en la preparación de la comida. Por lo Doctora, mismo, con por, eso, por ¿cómo el voy a mismo olvidarlo? documento que ella me Pasemos al enseñó, testigo de la demandante. ¿Perdón? por el mismo documento que ella me enseñó, yo por eso accedí y dije, ok, Y tiró está los bien, tacos, lo sí, haremos. obvio. Le voy a Te tiran ayudar. los tacos, César. Es lo correcto. comida. Es lo correcto. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Mi nombre es Nelson, doctora. Bueno, usted está aquí apoyando a la demandante. Sí, yo ¿Qué- soy vecino de Alixa. Ok. Y yo vengo a aclarar un poco el problema que se ha dado debido a que el hermano de ella iba a casarse con mi hija. Ok. Como el hermano de ella decide no casarse con mi hija se atacó a llorar, no comía. Mi esposa se molestó mucho con el hermano de ella. Entonces, cuando salió la noticia del niño que encontraron la cabeza flotando, mi esposa y mi hija decidieron inventar de que los tacos los estaban haciendo Todo era mentira, doctora. Está de bien, todo ser era humano. mentira. Ve, y así quiere que yo le pague. de la yo no taquería tengo por qué de pagarle Alex. nada. La Y yo esposa de él vengo, o la familia de él es la que le tiene que pagar a ella. aclarar este problema que se está dando. Porque se está destruyendo una familia completa Sí, por doctora. un chisme. En bancarrota estamos ahorita Sí. todos nosotros. Y ahora Ok. me quiere afectar a mí ¿Tú tienes por el testigo? chisme de él. ¿Tú tienes testigo? Sí, yo tengo una testigo. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos al testigo del demandante. ¿Qué te La dice? última llamada que hizo me dijo, o bueno, mira, tú haces que César me pague la plata de los tacos o yo voy a ir a hacer tacos con tu cabeza. Caso cerrado. Mis deseos
es que Caso Cerrado dure toda la vida. La queremos mucho. Feliz aniversario, mi reina. Caso cerrado. Continuamos con... yo me siento despavorida con esta situación porque un rumor, un chisme, está causando el desastre y la bancarrota de una familia que lleva 15 años trabajando para mantenerse y sustentarse toda la vida y no pueden sobrevivir en esta situación. No, esto es la locura. Pasemos ya a los testigos que queden, que creo que hay un testigo del demandado y una testigo de la demandante. Y dile también a los expertos, el doctor Leal y la doctora Madeline Hernández, que pasen. Ok. ¿Quién es el testigo del demandado? Yo, doctora. ¿Su nombre? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Jenny. Jenny. Ok, Jenny. ¿Qué vienes a declarar? Bueno, doctora, yo soy la asistente de César. Desde hace 5 años trabajo con él. Yo estuve en la Feria Gastronómica de Victoria. Vi cómo la gente llegó a tirarnos toda la comida por la cara. Déjala hablar. Nos destrozó el lugar donde estábamos vendiendo toda la comida. Dañó todo ¿Quién el fue la trabajo empleada que dijo que los taquitos eran de allí? Bueno, unas de las empleadas que organizaban los tacos. ¿Yo cómo voy a hacer que ¿Y por qué ella dijo, y por qué decidió Bueno, hablar? con César decidimos no comentarles a los empleados para no mantener ahí como la zozobra de todo lo que estaba pasando. Simplemente que ellos fueran y trabajaran, vendieran los tacos y que no supieran nada del tema para precisamente evitar esta situación. Pero pues ella, por una imprudencia, porque tampoco sabía, fue diciendo las cosas así y luego, bueno, resultó todo el problema que usted ya conoce. Ahora la otra parte, doctora, por la que yo vengo, es porque esta niña no hace más que llamar a la oficina desde la mañana hasta la noche. No, doctora, ya no la aguanto, la ves en la sopa, en serio, ya. Lo ha amenazado en reiteradas ocasiones, yo soy testigo de eso. ¿Ella te ha amenazado a ti directamente? Sí, doctora. ¿Qué te La dice? última llamada que hizo me dijo, o bueno, mira, tú haces que César me pague la plata de los tacos o yo voy a ir a hacer tacos con tu cabeza. Hazme Ya, así quiere, que yo le pague el dinero, amenazándonos, estando allí afuera de la casa, del negocio, nos la topamos donde quiera. Y así quiere que le pague el dinero. Ok. ¿Cómo te llamas tú? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Guadalupe y me dicen Lupita. Yo trabajaba para el señor César y vengo aquí, pues la verdad que mi conciencia no me deja tranquila el saber de que tanto el señor César como la asistente pues están mintiendo. Si te comen los ojos, en serio. Porque efectivamente sí hubo todo lo que él dice, nos Traidora. agredieron, nos insultaron y destrozaron el lugar en sí. Pero también es verdad de que sí se vendieron tacos. Yo calculo que aproximadamente ese día, entre los 2 primeros días de la feria, se vendieron aproximadamente 2.000 tacos. 2.000 tacos, ¿tú piensas que se vendieron? Y él dice que no, que no es mentira. En serio no puede ser posible. ¿Y las tostadas? ¿Se vendieron tostadas? Sí, entre tostadas y tacos se vendieron 2.000 aproximadamente. Estoy casi segura que fueron 2.000. Después de que te pago, Lupita, en serio. Lo siento, pero mi conciencia no me deja. Yo soy ¿Y mi mujer reputación y no qué? me gustaría que ¿Y a mí tú se defiendes mi Sí, pero aquí reputación? es obvio que aquí a nadie ¿Y le mi importa nombre la qué? reputación de nadie. Si ustedes dejan que un chisme tan absurdo tome raíces de esta manera, a mí me parece que aquí todos son cómplices de esta falta de conciencia y de comunidad que está existiendo. Doctor, usted yo sé que conoce mucho de México, Sí, cómo no. S.A. Sí, estas son ferias populares, palenques, realmente duele ver que el país esté pasando por esta situación de la violencia y también que se empeore por estos chismes baratos que nada más que hacen destruir no solamente a negocios, pero a familias y a seres humanos de buena reputación. Y doctora, ¿cómo es posible que un chisme, una distorsión, una mentira, porque esto fue una mentira, el señor me confiesa que fue una mentira en retaliación porque el chiquillo no se quiso casar con su hija? Así es la gente. ¿Cómo afecta un rumor a una masa? Como una masa entera se deja llevar por un rumor así.
Sí, yo creo que lo podemos explicar mejor entendiendo que somos seres sociales, necesitamos comunicarnos unos al otro y esa es la manera que transmitimos información. Esta información nos sirve de muchas maneras. A veces nos calma la ansiedad de poder mantenernos seguros, de saber lo que va a pasar para tomar medidas y tomar decisiones. Y a veces nos entretiene. Totalmente, incluso los estudios dicen que muchas veces el chisme se crea producto al aburrimiento. Uno está aburrido, uno quiere un poquito de información, la curiosidad y empieza a crear el chisme. ¿Qué sucede? Que en lugares pequeños, pueblos pequeños, el chisme hace mucho más daño. ¿Por qué? Porque todas las personas están al tanto de la vida personal, tienen información y muchas veces o por venganza, por celos o por querer tener una mejor estatus social que otras personas, crean y fabrican esta información. Ok, decisión del caso. ¿Tú te comprometiste a vender estos tacos? Sí, yo me comprometí. Si no los vendiste todos, tu obligación era devolverle a ella lo que no habías vendido. Y por ende, le pagas los $6,000 en 3 días. Gracias. He dicho, no le voy a pagar nada. caso cerrado. Yo no te voy a pagar nada. Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado. Es una fanática religiosa que le está impidiendo un maltrato infantil a mis 2 sobrinos. Que no vayan a la escuela, que no se preparen. O sea que los niños no van a la escuela. Porque ella dice que se vuelven impuros. ¿Para qué los mandan a la escuela? ¿Para que los corrompan? ¿Para que les den droga? ¿Para que vean violencia? ¿Te gusta todo lo que está pasando? No ir a la escuela, no tener celular. Sí, porque eso me hace puro. ¿Puro de qué? Caso cerrado. Eso fue antes de irnos para ¿no? esa celebración, porque yo me estaba dejando con mi pareja y etcétera. Y ella hasta lo notó, vino hasta, ¿qué te está pasando?